Estos son tres paquetes de Python que tal vez no conocías y puede que sean útiles o tal vez no. El primer paquete nos permite darle colores a los textos en nuestra terminal de la siguiente forma. Y pues la verdad es muy útil para cuando estás debugueando a la antigua e imprimes varios textos, varias líneas en la terminal y pues quieres ubicar alguno de forma rápida. Y pues aquí tendríamos un ejemplo. Con más líneas yo puedo ubicar rápidamente este texto gracias a esta colorización. Y como ves, este primer paquete se llama Colorama. Para instalarlo solo basta que vayamos aquí a py.org. Esta URL la dejo en la descripción. Y vamos a buscar Colorama. Y es este el primero. Copiamos el comando de instalación. Abrimos una terminal. O una línea de comandos en Windows. Instalamos y listo. Ya podemos comenzar a utilizarlo. Una vez instalado, importamos Colorama. Y aquí estoy importando for, back y style. Que for nos permite cambiar el color de la letra, back el background y style para hacer un reseteo de los estilos. Este paquete no está pensado únicamente para cambiar colores. De hecho, su principal objetivo es escapar las secuencias de caracteres ANSI en Windows, ya que si yo lo quiero ejecutar aquí en el CMD de Windows, ese mismo programa, pues me va a poner aquí estos caracteres raros. Vamos a regresarlo como lo teníamos. Ya todos estos textos. Y si yo quisiera pues escribir todo esto o que se pintara todo esto en la terminal de Windows, no va a funcionar, se van a pintar esos caracteres raros. Y eso pasa en Windows y por eso nació este paquete, que su objetivo principal es que se puedan hacer estos escapes de caracteres. Y para que funcione debemos añadir a nuestro programa estas dos líneas de código. Importamos JustFix Windows Console, lo mandamos a llamar, le voy a dar aquí control S. Y si lo quiero volver a ejecutar aquí en la terminal, ya va a cambiar los colores, ya va a imprimir los colores correctos. Antes de ir al siguiente paquete, solo mencionar que aquí también te recomienda dos paquetes más especializados para el cambio de color en la terminal, que sería Term Color y Blessings, que te recomiendo que únicamente uses Colorama para escapar estos caracteres ANSI y poder utilizar estas otras librerías que pues, te cambian el color del texto en la terminal. El siguiente paquete que vamos a ver nos permite imprimir emojis en nuestra terminal. Y este paquete, para sorpresa de muchos, se llama Emoji. Para instalarlo vamos aquí a PyPy y vamos a buscar Emoji. Va a ser este primero. Copiamos, abrimos nuestra línea de comandos. Ejecutamos. Se instala una versión legada porque no he actualizado el paquete will. O más bien no está instalado. Pero no, se instaló la versión 2.2. No pasa nada, esa vamos a utilizar. Para usarlo, importamos emoji. Usamos emojis para imprimir todos los emojis que deseemos. Obviamente aquí vamos a poner el tag. Toda esta lista está en la documentación oficial. Igual te dejo todas las URLs para que vayas a checarlo y tengas el listado a la mano. Y aquí vemos que soporta varios idiomas. Entre ellos el que viene por defecto, que es en inglés, donde le llamamos con thumbs up. Y en español, si le pasamos language igual a ES, podemos llamar al emoji en su nombre en español. El listado va a estar en la descripción de este video. Y pues dime si esto es de utilidad. ¿Se te hace útil esto? ¿Para qué quisieras imprimir un emoji? Podría ser para cuando estés debugueando igual y encontrar alguna línea en específico que quieras ver. Pero bueno, si te es útil, déjamelo en los comentarios y pasemos al siguiente. Y el último, pues es más un easter egg. Vamos a importar este que se llama Anti-Gravity. Voy a darle control S. Voy a ejecutarlo. Y me va a abrir en mi navegador, solo que lo abrió en mi otro monitor. Pero me va a abrir este sitio web que tiene un cómic sobre Python. Si te gustó este video, ya sabes que puedes dejar tu like, tu comentario, compartirlo con tus amigos que van empezando en este mundo de Python y la tecnología, ya que eso me ayuda bastante. Si no quieres ayudarme, pues igual deja un comentario por ahí tirando hate. Pues que hay interacción en este canal. Gracias y bye.